Muy buenas tardes, amigas, amigos que nos acompañan aquí en esta Casa de los Jesuitas y también los que nos están siguiendo por nuestro canal editorial Universitaria Bonó de YouTube. Como hemos anunciado, y por eso están ustedes aquí, pero hay que ponerle título como a los libros, ¿no? Poner un título que se lea. Pues estamos poniendo en circulación, pero también digamos que en discusión, un número especial de la revista Estudios Sociales sobre las asociaciones público-privadas y la economía dominicana, de la autoría de Apolinar Veloz, economista reconocido de nuestro país y también miembro del Consejo Editorial, del Consejo Académico de nuestra editorial. Y por eso le encomendamos que produjera este primer material. Creemos que hasta donde podemos saber es la primera vez que se produce un material de este, o un contenido de, de esta comprensión y, o sea, tocando tanto los distintos aspectos ligados a lo que ha sido anunciado como uno de los ejes principales del actual gobierno en su política económica, que son las asociaciones público-privadas. Junto a eso, pues aparece también la figura de los fideicomisos. Ya entraremos, Apolinar nos expondrá las tesis centrales de su texto. Algunas de las personas aquí presentes también son entendidas en este tema. Tendremos oportunidad de intercambiar. Como saben, la revista Estudios Sociales es la decana de las revistas de estudios sociales en el país y fue fundada por el padre Alemán en el año de 1968. Así que estamos cumpliendo 44 años, 54 años, perdón, de edad, que ya los 50 lo cumplimos, 54 años de edad. El viernes pasado pusimos en circulación el número 165, correspondiente a enero-junio de 2022. La revista ha pasado a una periodicidad semestral porque desde el año pasado, con una renovación del equipo editorial de la revista, estamos intentando que la revista sea, que tenga los estándares internacionales, y la hemos hecho como una revista de revisión de pares ciegos. Este número está fuera de colección. Le hemos puesto la fecha de su publicación, es abril 2022. Hoy es 1 de mayo, pero la hemos colgado en nuestra plataforma en el día de antier. Sepan que la revista está totalmente disponible gratuitamente, digital, en la siguiente dirección: Estudios Sociales, con las 2 S, Estudios Sociales de corrido, .bono.edu.do. Ahí pueden descargar la revista desde su primer número hasta este número especial de este mes. De todas maneras, hemos hecho una tirada bien pequeñita, porque hay personas que prefieren leer en impreso, y hemos hecho esta publicación. Esperamos que si esto puede ayudar en la formación de las distintas carreras de economía del país y de las introducciones a la economía de las distintas universidades, de carreras que no necesariamente sean economía, pues vamos a intentar hacer, bueno, está ciertamente disponible gratis online, pero vamos a intentar hacer una tirada más general y ponerla a disposición para que el tema sea conocido. Como ustedes saben, en cualquier tema, pues puede haber dos posiciones extremas, ¿no? Unos que dicen que estas asociaciones o alianzas público-privadas son la solución para unas políticas económicas de países como el nuestro, donde puede haber problemas de déficit público, y se presenta también como una bendición por la eficiencia que se le atribuye al sector privado.
Y en el otro extremo, pues estarán los que entienden que no es tan auspicioso este modelo, que en realidad es una figura asociada a toda la ola neoliberal y una concepción debilitadora del Estado, ¿no? Del papel del Estado como agente económico. Aquí hay un problema de planteamiento ideológico de fondo de la economía política, porque la economía tiene que ser política para que sea, como decía el padre alemán, realmente economía. En estos momentos la revista está básicamente a cargo, la institución que la auspicia es el Centro Montalvo de la Compañía de Jesús y el Instituto Superior, el Instituto de Estudios Superiores en Ciencias, en Humanidades, Ciencias Sociales y Filosofía, Pedro Francisco Bono. Es un esfuerzo que estamos haciendo para mantener un espacio de investigación de ciencias sociales académico y al mismo tiempo pues crítico y de nivel. Nuevamente gracias por acompañarnos y le cedo la palabra pues entonces a Apolinar. Después que Apolinar nos hable podemos tener un diálogo. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias por estar aquí en un día lluvioso como el de hoy. Y quiero agradecer a Pablo, que fue el que me metió en esto. Incluso la alteración de mi ritmo cardíaco se modificó a partir de la elaboración de este trabajo. No con ello quiero, digamos, plantear lo que podría ser o lo que podrían algunos pensar que es un pretexto. No, no lo es. Sencillamente fue muy apretada la jornada para desarrollar este trabajo. Entonces, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias también a la editorial Bono, que efectivamente a partir del esfuerzo que se ha hecho se puede producir esto que ustedes tienen ahí y que ustedes podrán disfrutar gratis, ¿no? En la página del Bono. Bien, refiriéndome al tema, yo quiero hacer un preámbulo antes de comenzar a hablar de esas dos figuras de asociaciones público-privadas y de fideicomiso. Y ese preámbulo es fundamental porque voy a desarrollar en él una tesis o una hipótesis que voy a intentar demostrar que está ocurriendo con las asociaciones público-privadas. A partir del año de 1961, en la República Dominicana, con la muerte de Trujillo, comenzó un proceso de privatización, pero no un proceso de privatización que implicaba que los empresarios tenían ideas nuevas y que con sus dineros y con su esfuerzo hicieron nuevas empresas. No. Lo que ocurrió fue que a partir de 1961, todo el patrimonio trujillista comenzó a pasar a manos privadas. Pero no a través de los métodos que conocemos en la actualidad, es decir, venta de acciones, licitaciones públicas, sino que sencillamente fueron desapareciendo en sus orígenes algunas de las empresas en las que Trujillo tenía como contraparte privada testaferros. Por ejemplo, en el caso de los Bonetti, la Sociedad Industrial Dominicana, efectivamente será una empresa de Trujillo y que posteriormente desaparece de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE, donde se colocaron todas esas empresas de Trujillo. Bien. Pero hay otras, y hay tierras que fueron de Trujillo que fueron pasando a manos privadas, que justamente eran esos empresarios testaferros de Trujillo que sencillamente encontraron mecanismos y encontraron un gobierno que permitió que esos activos del gobierno, de Trujillo, que luego pasaron al gobierno, pasaron a manos privadas sin ningún tipo de competencia, como les gusta decir al sector privado, que le gusta la competencia, la transparencia, etc. Eso no ocurrió. Y este primer intento no se detiene, digamos, con el golpe de Estado de Bush en el año de 1963, tampoco se detuvo durante la Revolución de Abril del año de 1965 y se reinicia con la ley
de Protección e Incentivo Industrial del año de 1969, a la par de que todas las empresas de Trujillo que pasaron a la Corporación Dominicana de Empresas Estatales comenzaron a desaparecer, algunas por aportes de capital del sector privado sin que el gobierno, que era parte del Consejo de Administración de la empresa, se enterara y sencillamente hiciera los aportes correspondientes de capital. De tal manera que el capital de las empresas, digamos, del gobierno se fue diluyendo y en la misma medida y contrariamente fue aumentando el capital de los empresarios. De tal manera que ese proceso de privatización no es un proceso de privatización como se conoce en otros países, tiene características muy especiales y están ligadas justamente a la forma dictatorial en que Trujillo organizó toda la economía dominicana desde 1930 hasta su ajusticiamiento. Obviamente, muchas de las empresas desaparecieron, no todas, y ese proceso continuó en los gobiernos de el señor Leonel Fernández, ¿no?, que como ustedes saben desapareció de golpe y porrazo alrededor de 9 ingenios azucareros, de los cuales no quedan ni siquiera los rieles. 11,000 trabajadores se fueron a la calle, ¿no? Y efectivamente no se sabe qué ha pasado con la producción azucarera. Y se suponía que ese sector privado eficiente iba a tomar esas empresas y las iba a relanzar de tal manera que ese relanzamiento serviría para hacer que la economía dominicana fuera más próspera. Después de ese, digamos, proceso de privatización de Leonel Fernández, que como ustedes ven está ligado al gobierno también, o sea, fue el gobierno que creó una ley para favorecer a los empresarios, fue el gobierno que creó contratos para favorecer a esos empresarios, de tal manera que la privatización en los gobiernos, en los primeros años después de la muerte de Trujillo y continuando con Balaguer y continuando con el gobierno de Hipólito y el gobierno de Leonel Fernández, Hipólito y Leonel Fernández otra vez, está completamente ligado al gobierno. Es decir, los empresarios dominicanos han hecho fortuna con el gobierno, no han hecho fortuna con una idea nueva, con una inversión que significara innovación tecnológica, que le permitiera participar ventajosamente en los mercados internacionales. Y no solamente eso, sino que pudiera, digamos, integrarse de una manera dinámica a lo que es el conjunto del mercado centroamericano. De hecho, el acuerdo de libre comercio del DERE-CAFTA hemos sido derrotados por unos países que tenían unas economías menores que las nuestras. Y sencillamente la balanza comercial de intercambio entre esos países y nosotros es negativa, de tal manera que es imposible pensar en que ese sector privado fue eficiente porque su eficiencia no llegó ni siquiera a competir con países que tenían industrias menos desarrolladas que las nuestras, ¿no? Y obviamente llegamos hasta el día de hoy. ¿Qué se plantea el día de hoy? Efectivamente, una nueva privatización, pero con ribetes totalmente diferentes y que, como decía Pablo, hacen coherencia con la política neoliberal de reducir el tamaño del Estado y dejar que el sector privado sea el que produzca todos los bienes y servicios en una economía. Pero ¿qué ocurre con esta nueva, digamos, forma de privatización? Está planteada en dos figuras, ¿no?, en dos tipos de contratos. No está, digamos, afianzada en lo que es una estrategia privada para desarrollar su propio sector. Aquí existe una economía fundamentalmente de servicios, alrededor del 70% del producto es servicios, y justamente una economía no se desarrolla con servicios. No hay un ejemplo en el mundo, y ojalá que alguno de ustedes tenga la información, porque me daría una sorpresa extraordinaria que existiera una, que se haya desarrollado con servicios, sobre todo con el turismo. No es posible desarrollar las fuerzas productivas dominicanas en el turismo. No es posible tener una educación para el desarrollo
que simplemente gradúe gente para que vaya a trabajar al sector de los bancos, al sector de qué, de turismo, o sea, todo lo que es servicio. Porque para eso no es necesario la educación. La educación es necesaria cuando usted necesita tecnología aplicada a la industria, a la transformación de materias primas para producir bienes que son útiles. Entonces, APPs, ¿qué significa? Un contrato con el gobierno. Fíjense que no se trata de un desarrollo totalmente privado de una determinada actividad, no se trata de un contrato con el gobierno. APP es un contrato con el gobierno. ¿Y cuáles son las características de ese contrato? Vamos a decir que fundamentalmente toda la propaganda a favor de estas instituciones que la promueve fundamentalmente el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un banco que presta, y el Banco Mundial, que es un banco que presta, y no así el Fondo Monetario Internacional. Y lo digo por experiencia propia. Ese contrato de APP lo que garantiza es una actividad intermediaria de un empresario o de empresarios. ¿Y qué significa? Significa que el gobierno tiene un determinado activo y ese activo lo puede administrar, lo puede mantener y lo puede, digamos, gestionar financieramente el sector privado. Puede ocurrir también que haya APPs que significan diseño de la obra, construcción de la obra, mantenimiento de la obra y gestión de la obra. Hay algo que se le olvida siempre, es la devolución del activo, porque en los APPs que conocí cuando era funcionario del Fondo Monetario Internacional, establecían la entrega del activo. Y eso es fundamental, porque uno piensa, ¿y qué significa la entrega del activo? Que si el activo del gobierno debe retornar al gobierno, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando se hace la contabilidad pública? Cuando se hace la contabilidad pública y una empresa privada diseña, construye, mantiene un activo público, mientras ese activo no regresa a las manos del gobierno, hay una discrepancia entre lo que es el ingreso que ha tenido el gobierno y lo que se ha gastado ahí. Y de la única forma que se repone cuando ese activo regresa a los libros del Estado. Y ahí se cierra la diferencia. Entonces, si eso es así, es fundamental cuando hablamos de APP que haya un retorno del activo al Estado. De lo contrario, entonces estamos hablando de privatización pura y dura. Y ¿cuál es otro de los elementos que han puesto en boga? Que es un mecanismo muy útil para países que no tienen recursos económicos. Es decir, que sus política fiscal no tiene espacio fiscal. O sea, no les sobra después que han tenido el ingreso y que gastan, no les sobra dinero. Entonces, como no puede financiarlo, entonces una APP es buena. Eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque cuando usted firma un contrato, esa empresa que lo firma tiene un flujo de ingresos y ese flujo de ingresos lo pone como garantía a un organismo de crédito internacional o local. Y ese flujo de ingresos es el colateral del préstamo que solicita. De tal manera que no trae recursos, trae créditos. Ahora, con este crédito ocurre algo muy especial. Y es que como tiene un contrato con el Estado, se supone que ese préstamo que se tomó tiene garantía soberana. Y al tener garantía soberana, el Estado es, en términos contables, el último responsable de pagarlo. Pero en el ínterin, eso tiene implicaciones fiscales. ¿Por qué tiene implicaciones fiscales? Porque ese préstamo tiene que ser registrado en la contabilidad pública, que no se hace en el país. Y al ser registrado en la contabilidad pública, eso significa que el déficit fiscal es diferente al que calcula el gobierno, ¿no?
además, ese déficit fiscal está mal calculado. Y yo creía que las nuevas autoridades iban a hacer algo con respecto a eso, pero estaba mal calculado y sigue estando mal calculado todavía, a pesar de que había gente que decía que el déficit fiscal era más alto. Por otra parte, cuando se habla de APP, generalmente se habla de la eficiencia del sector privado, que se va a transmitir en, digamos, el elemento fundamental de desempeño de esa APP en ese sector. Sin embargo, es un mecanismo totalmente opaco. ¿Por qué? Porque como está la actividad privada manejando fondos públicos o un activo público, todas las operaciones, no solamente de ingresos, sino también de gastos, deben ser registradas en el gobierno. En ningún caso ocurre en la República Dominicana. No ocurre, con lo cual está escondiendo lo que es el ingreso real del gobierno y el gasto real del gobierno y por consecuencia del déficit fiscal y también del endeudamiento público, ¿no? Por otra parte, el contrato de fideicomiso da una exclusividad en la explotación de un determinado activo del gobierno. Y esa exclusividad, justamente por la naturaleza que tiene todo, digamos, algunos de los servicios que da el gobierno y fundamentalmente donde estas APP quieren ingresar, son monopolios. Pero, ¿qué ocurre? Que el sector privado dominicano le gusta el monopolio contrariamente a lo que dice la teoría. ¿Qué es lo que dice la teoría? Que sencillamente mientras mayor cantidad de firmas haya, ninguna de las cuales puede tener ninguna influencia sobre los precios, a eso se llama competencia. Pero sencillamente en este caso no ocurre eso. En este caso lo que se le da es una exclusividad de explotación, una intermediación que no crea beneficios, sino que lo que crea es renta. Y para los economistas saben muy bien que hay una diferencia entre beneficio y renta. Renta es ganar sin invertir. Beneficios significa inversión. Entonces, es evidente que la inversión de una APP, ¿no?, está hecha, si usted quiere, con el activo público, en el caso de que haya una entrega de un activo público para la gestión privada de ese activo. Pero si hay la construcción, diseño, construcción, etcétera, etcétera, todo eso tiene una gran participación del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el garante final de ese financiamiento. Con lo cual, queda, para mí por lo menos, queda claro de que las APP son un intermediario que lo único que hacen es encarecer el precio del servicio al final de la jornada. Ha ocurrido, por ejemplo, en países desarrollados como Inglaterra, en el que durante Margaret Thatcher, que fue uno de los, presidentes o presidenta en este caso, que favoreció la constitución de asociaciones público-privadas, ¿no?, y que durante esa administración tuvo que rescatar varios de los bienes que habían sido concedidos a ese sector privado eficiente, que debe ser más eficiente que el nuestro, tuvieron que volver a la mano del gobierno. Y hubo un caso que fue la colocación de los servicios sanitarios en manos del sector privado. En la cláusula de ese contrato se establecía que la APP que la manejaba debía desarrollar un software que permitiera administrar todos los servicios de los servicios hospitalarios, valga la redundancia. Sin embargo, pasaron más de 7 años y el sector privado eficiente no pudo poner en marcha ese software. No fue por falta de experiencia, sino era el hecho de que no tenerlo le daba más beneficios que tenerlo. Porque hacer eficiente el sector privado en esa práctica de APPs necesariamente pasaba por efectivamente lograr que hubiese un software que pudiera garantizar que todos tuvieran acceso de manera igualitaria a ese servicio de salud. De tal manera
que el Servicio de Salud británico pasó nuevamente a gobierno. Sorpresa, ese gobierno que normalmente es ineficiente, en 3 meses desarrolló el software que en 7 años no pudo desarrollar el sector privado eficiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es un problema esencial en la República Dominicana? Que las APPs necesitan unos prerequisitos que no tenemos. ¿Y cuál es el prerequisito? Cumplir la ley. Los gobiernos dominicanos todos tienen miedo a cumplir la ley, porque cumplir la ley, digamos, comenzaría por ellos mismos, y eso no es conveniente. De tal manera que si no hay, digamos, una decisión del gobierno de hacer que la ley se cumpla, pues efectivamente un contrato que tiene por detrás un conjunto de leyes que le dan el marco jurídico tampoco va a ser, digamos, efectivamente administrado entre el Estado y la empresa privada. De tal manera que hay una serie de riesgos que se comienzan a ver en esa relación público-privada que efectivamente se van del lado del gobierno, a pesar de que la teoría establece de que los riesgos deben repartirse igualitariamente entre el sector público y el sector privado. Pero eso en ningún caso, por lo menos en lo que yo vi, que fueron los de Honduras, APPs en Honduras, en Paraguay, en El Salvador, ninguno funcionaba de esa manera. Tampoco funcionaron en Mongolia, en Mozambique, que también tuve la oportunidad de ver esos países, y efectivamente en ninguno de ellos había digamos, la interés de que el gobierno, digamos, pudiera tener una equidad en términos de riesgos. ¿Cuál es un riesgo que se corre en la República Dominicana? Contratación de deuda externa en dólares. Ahí hay un riesgo de tipo de cambio. Ahora, ¿quién lo corre el riesgo de tipo de cambio? En los contratos que yo conozco lo corre el gobierno. Lo tiene el gobierno enteramente. De tal manera que el sector privado está muy feliz con una APP, porque justamente los riesgos propios de su actividad y que debe correr el propio empresario privado, efectivamente los paga el gobierno, ¿no? Con lo cual, la hipótesis que quiero desarrollar y quiero que se lleven la idea, es que la privatización como forma de desarrollo de un determinado sector está de la mano con el gobierno, pero no de la mejor forma del gobierno, en la que se crea una relación dual dinámica en el que el gobierno puede, digamos, proveer, por ejemplo, de conocimientos, de investigación al sector privado para que desarrolle su propio sector. No, se trata de aprovechar una determinada circunstancia, un determinado activo para hacer beneficios. Y eso no son empresarios, esos son rentistas, gente que busca renta, ¿no? Y ahora hay algo que complica el asunto y que tiene que ver justamente con la cuestión legal. Esta administración, el año del 2021, produjo un decreto que es el 637-21. ¿Qué dice ese decreto? Ese decreto dice que todos los negocios privados con el gobierno se le está asegurando el equilibrio económico del sector privado. Así que ustedes todos tienen la oportunidad de comenzar a hacer negocio con el sector privado porque sus beneficios están totalmente garantizados con ese decreto. Entonces, este es el marco legal que no es consistente con una política de desarrollo en la que el sector privado pueda jugar un rol de eficiencia. Aquí lo que juega es un rol de aprovechamiento, de circunstancias legales que le permiten hacer plata. Y así, definitivamente, no se desarrolla un país.
Por otro lado, las APP, ¿cuáles son los resultados que tienen? Realmente incrementan el precio, ya lo había dicho, incrementan el precio de los servicios. Si usted toma, por ejemplo, el corredor, bueno, ese es un fideicomiso, pero tome, por ejemplo, el APP de la carretera Santo Domingo-Samaná, Juan Pablo II. ¿Cómo se hizo eso? Un contrato que tenía una cláusula de ingreso mínimo garantizado que le decía al gobierno, que le decía al sector privado, si usted pierde, yo le pongo la plata. Y efectivamente perdió el gobierno. Ellos siempre ganaron, ¿no? Entonces, si esa es la idea de APP, entonces esa no ayuda al empresario a que se desarrolle desde el punto de vista del mercado, como ellos dicen, desarrollar el mercado, eficiencia, productividad. No hay esa posibilidad porque el sector privado puede dormir tranquilo porque sus beneficios están protegidos. Ahora bien, ¿qué es el fideicomiso? El fideicomiso viene de muy lejos, viene de los romanos, lejísimo, ¿no? Y aquí entra en el año de 1900, creo que la ley es 189-11 en el 2011, pero en los años 60, 61, 62, hubo aquí abogados que propusieron al gobierno una ley de fideicomisos. Pero esa ley de fideicomisos evidentemente nunca se aprobó, a pesar de que El Salvador Jorge Blanco, durante su presidencia, envió al Congreso un borrador de esa ley que nunca se aprobó, no fueron conocidos por ninguna de las cámaras. O sea que de hace bastante tiempo viene aquí hablándose de fideicomiso, pero un fideicomiso que estaba estrictamente vinculado al sector, al sector inmobiliario. Pero ahora el fideicomiso entra con el gobierno e inmediatamente aparece una contradicción, porque el fideicomiso es un contrato de derecho civil que se hace entre dos individuos en un bufete de abogados. Sencillamente es un acuerdo que hay privado donde el fideicomitente, que es el que cede un conjunto de activos, le dice al fideicomisario que lo va a gestionar que tiene que lograr tales y tales objetivos. Y el fideicomisario tiene que hacer eso. O la fiduciaria, o sea, la fiducia, por ejemplo, van reservas. En el caso de RD Vial, tiene que hacer unos determinados beneficios que son acordados, digamos, con el fideicomitente, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es el problema? El problema es grave porque ahora se toman activos públicos para cederlos a la administración privada, a pesar de que la Constitución Dominicana establece que el Poder Ejecutivo es el responsable de los bienes y activos públicos del gobierno. O sea, que si no tomamos en cuenta la Constitución, efectivamente el gobierno no puede ceder. Por eso aceleradamente esta administración se manda a hacer una ley de fideicomisos públicos. Pero a pesar de que se haga una ley de comisos públicos, adelantó el juego. Y ya todo el mundo sabe que esa ley de fideicomisos es sencillamente para ajustar lo que tenían en mente hacer, sus propósitos con esa ley, de tal manera que era ilegal, pero sigue siendo ilegal por razones constitucionales. ¿Y qué otro elemento tiene característico el fideicomiso? El secreto fiduciario. ¿Qué significa secreto fiduciario? O que nada de lo que haga el sector privado con esos recursos públicos puede ser conocido por nadie, ni por la justicia, porque está aprobado por una ley. Consecuentemente, lo que estamos dando es un patente de corso para la opacidad, para la falta de transparencia, justamente lo contrario a lo que dicen los neoliberales, de que en el mercado debe haber transparencia e información para que los agentes económicos tomen decisiones. De tal manera que los liberales que están en el gobierno efectivamente desoyeron ese consejo que le da la teoría. La teoría
con las cuales ellos están tratando de hacer la privatización en República Dominicana, ¿no? Si hay algún inconveniente en ese tipo de contrato, pues efectivamente se resuelve, ¿dónde? En un bufete privado. Pero si hay un bien público, ¿cómo es posible que en un bufete privado se pueda decidir la suerte de un activo público? No tiene efectivamente sentido, por lo menos desde el punto de vista judicial, digo legal. Yo sé que hay abogados en el público y que probablemente puedan dar mucho más luz de la que yo puedo en este caso. Y ahora voy a tomar un par de ejemplos en la República Dominicana para decir que todo lo que yo había dicho se ha estado dando en la República Dominicana. De hecho, ya he mencionado algunos. Por ejemplo, Red Vial. ¿Quién conoce los estados financieros de Red Vial? No los estados financieros de la fiduciaria, para no confundir, de la fiduciaria que está haciendo la administración. No, eso se saben, eso están colgados. No, 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 no. ¿Cuánto le entra al gobierno? ¿Cuánto gasta el gobierno? Ninguna en el presupuesto público. Entonces, nosotros no podemos saber si la política fiscal efectivamente es una política fiscal que tiene tendencia a estabilizarse en el largo plazo o si efectivamente es una política fiscal que tiene tendencias graves hacia la desestabilización. No lo sabemos, ¿no? ¿Cuánto pagó, por ejemplo, el gobierno dominicano para la carretera Santo Domingo-Samaná? Se sabe que desde el año que comenzó a funcionar salían por el presupuesto público 4.000 y tantos millones de pesos. Pero ojo, eso no era lo único que pagaba el gobierno. El gobierno también a través de los ayuntamientos daba mantenimiento y en algunas ocasiones fueron las Fuerzas Armadas que dieron mantenimiento a esa carretera. De tal manera que esos gastos que se estaban haciendo ahí debieron haber sido imputados al presupuesto público, pero no fueron. Sencillamente fue beneficio de la empresa. Y efectivamente ese beneficio de la empresa no se tradujo en mayores ingresos para el Estado, porque afortunadamente para los empresarios había una serie de exenciones fiscales. Que no se termina ahí solamente, sino que además esa carretera también por contrato recibió todo el AC30, o sea, lo que se usa para poner el asfalto, todo. Se le dio también garantías cambiarias, es decir, que el gobierno tenía que garantizar el tipo de cambio a que esas empresas iban a comprar cualquier tipo de material fuera. Y lo peor de todo es que esa carretera se financió con emisión de bonos. Adivinen quién compró los bonos. Los dueños de las empresas. Efectivamente es un negocio redondo. Y si con eso se puede hacer una estrategia de desarrollo industrial, pues efectivamente no estamos en el mejor camino, ¿no? Lo que sí sabemos es que a pesar de todo el crecimiento económico que ha habido durante todos estos años, la productividad de los trabajadores es mayor al salario real que reciben. Sin embargo, en competencia perfecta, o en competencia, como dicen los neoliberales, la productividad debe ser igual al salario. Pero lamentablemente los trabajadores solamente reclaman el salario que le permita consumir la canasta familiar y dejan de lado la formación, la experiencia que tienen como parte de la remuneración que tiene que hacer el sector privado, ¿no? Entonces, no tenemos consistencia en lo que es el discurso neoliberal con lo que está ocurriendo en la economía dominicana. Las APPs ni los fideicomisos ofrecen transparencia en el manejo de la economía doméstica. Todo lo contrario. La opacidad es el elemento central que caracteriza esos
dos elementos que son la columna vertebral de la política de inversión de esta administración. De tal manera que esta administración no busca el desarrollo, esta administración lo que busca es sencillamente favorecer al empresariado privado dominicano. Muchas gracias. Gracias. Voy a hacer como una especie de papel de como en el teatro griego, el corifio, que va haciendo como los comentarios y y tal. Entonces me voy a disfrazar de lo que soy, ignorante de economía, o sea que no necesito disfraz. Y quiero subrayar dos cosas para el día, o sea, para introducir el diálogo y animar a todo el mundo que quiera participar que lo haga. Lo primero es importante que caigamos en la cuenta que no toda actividad entre un actor económico privado y el Estado es un fideicomiso, ni es una asociación público-privada. Esto es importante, porque si no está claro eso, entonces es muy fácil manipular mediáticamente el tema. Es decir, yo, bueno, junto con Apolinar, que tuvimos hace ya casi 2 años, ¿no? Tuvimos ahí en el Montalvo una discusión sobre este tema que lo transmitimos también vía las redes. Es importante esa distinción de que caigamos en la cuenta que es un contrato a largo plazo. Si no es una cosa puntual. Y esto es lo que marca la diferencia y lo que, digamos, engrana todas las consideraciones que nos ha hecho Apolinar. Este sería un primer aspecto que yo quiero subrayar para que canalicemos las preguntas y las inquietudes en ¿cómo diría yo? Como bien orientadas, no mezclando todo. Y lo segundo, subrayar, simplemente como digo, haciéndome eco, pues subrayar un aspecto que está en el texto y que lo retomó Apolinar en su comunicación ahora, que el problema no es solamente discutir un instrumento concreto o una estrategia concreta, en este caso económica, sino cuál es el concepto de desarrollo que está detrás, o no necesariamente, únicamente el concepto, sino qué dinamismo de desarrollo pone en marcha una decisión concreta. Y yo creo que eso está también organizando el texto, yo como lector, digo, yo escuchándolo de nuevo, de Apolinar, que lo tomemos en cuenta, ¿no? O sea, el problema no es estar solamente a favor o en contra de una idea, sino cómo esa propuesta se engancha con otros aspectos. Y en ese sentido me parece que el aporte de Apolinar es central. Bueno, me permití esa introducción. Inmediatamente hay una palabra pedida. Adelante. Lo que sí les vamos a pedir es que se acerquen. Tienen que hablar al micrófono. Alguien que me ayude con el micrófono, porque como estamos grabando, si no se habla aquí, no se oye a través de las redes. Mira, Simón, esta cámara está filmando. No. Gracias, don Apolinar, por esa fabulosa ponencia. Sí, concuerdo en muchos aspectos, esa naturaleza rentista de la economía dominicana, y lo hemos tratado en otros foros similares también. Sí quería subrayar una noticia que salió precisamente con el tema de los trabajadores dominicanos. Hoy, claro, 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Tenemos por el Listín Diario la noticia que 80% de los trabajadores dominicanos ganan menos de 30,000 pesos. Y efectivamente esa captura institucional sin duda juega un gran rol en esa realidad de que la productividad haya seguido subiendo y los niveles salariales se mantengan como están. Pero ahí yo diría que, y voy a la pregunta, el rol de otros aspectos de la captura por parte del empresariado rentista
y de las instituciones, particularmente la contratación de mano de obra ilegal. Entonces, si podemos poner esas dos aristas del mismo tema y ver por cuál, que al final es el mismo problema, es la captura regulatoria, pero quería ponerle ese tema como pregunta. Apolinar me acaba de decir que prefiere que varias preguntas y agruparlas. Acuerden, por favor, eso, preguntas y no conferencias. Gracias. Continuando con las preguntas, la mía es más solicitar una aclaración. Si el endeudamiento en que se incurren en las APP y de las fiducias figuran o no en el aumento de la deuda pública o se oculta y permite que el gobierno disponga de mayor posibilidad de lograr endeudamiento. O sea, en principio, el gobierno, que se dice tiene un alto, digamos, índice de endeudamiento, pero el endeudamiento en que se incurren en las APP y en las fiducias no aumenta el endeudamiento del Estado. Pero el Estado finalmente es el responsable. ¿Es cuánto? ¿Alguien más? Hacia adelante. Bueno, yo quería preguntar, porque como estuvimos viendo que efectivamente ninguna de estas estrategias, o por lo menos no las APP, como que son eficientes para quienes deberían de ser eficientes, que en este caso sería para el Estado y para la sociedad dominicana. ¿Existen otras estrategias que sean eficientes realmente para quienes deberían de ser eficientes y no necesariamente para los empresarios? ¿O necesariamente debe el Estado servir como administrador de esos activos? Porque, les digo porque, por ejemplo, en el caso de, no sé, electricidad, con las EDES y con otras instituciones que tienen que ver con el sector energético, el Estado ha sido el principal, digamos, administrador y hemos visto que no ha sido eficiente. Entonces, ¿cuáles otras estrategias podemos utilizar? Buenas. Lo mismo es una pregunta muy básica, en verdad. O sea, ¿qué fue lo que pasó? O sea, en el momento en el que comenzó a pasar ese conjunto de acciones o decisiones que no fueron las más beneficiosas para lo que está pasando ahora, o sea, todo lo explicado. ¿Cuál fue el error o quién fue el responsable o el grupo de personas? Como que, ¿cuál fue la motivación ¿qué fue lo que no se vio, que al final terminó en ese conjunto de acciones? Y a su punto de vista, ¿cómo se corrige eso? O sea, exacto, ¿qué sería lo que habría que hacer? Bien, salarios, si entendí bien la pregunta, es salario e inmigración y los efectos que tiene la inmigración sobre el salario. Supuestamente un aumento de la oferta de salario tendría un efecto de reducir el salario en cualquier, digamos, mercado de trabajo competitivo. Sin embargo, yo no creo que eso ocurra en la República Dominicana, porque pienso que fundamentalmente la inmigración tiene un impacto en un, digamos, sector muy cerrado y que utiliza
sin ningún tipo de competencia, por ejemplo, en la construcción, donde básicamente ya estamos hablando por encima del 70% de la composición de trabajadores haitianos en la construcción y alrededor de un 30% que supuestamente son los asalariados especializados en ese sector. Pero yo no creo que eso, digamos, pueda tener ningún tipo de efecto desde mi punto de vista sobre el salario, desde el punto de vista regulatorio. Yo creo que se le paga mucho menos del salario mínimo a los, digamos, inmigrantes haitianos por diferentes razones y una de ellas es el estatus legal. No sé si con eso respondo a tu pregunta, ¿no? Sí. Sí, está el endeudamiento. O sea, uno de los elementos que han rescatado lo que propician o están de acuerdo con las APPs es el hecho de que el endeudamiento es un endeudamiento privado. No, no lo es. Cuando se tiene, según la contabilidad, los estándares de contabilidad internacional, cuando el gobierno a través de un contrato legaliza una actividad privada y esta actividad privada sencillamente se endeuda, ese endeudamiento es garantizado por el gobierno. Y las normas lo que establecen es que cuando se tiene un crédito garantizado por el Estado no solamente es el último responsable de pagarlo, sino que debe ser registrado en las cuentas públicas y o particularmente en el endeudamiento público. De tal manera que eso aumentaría la deuda y efectivamente, si no aumenta mucho el producto, como suele ocurrir en República Dominicana, pues debe aumentar el coeficiente deuda-PIB. Ahora bien, ¿qué es lo que ha hecho este gobierno? Y es el ejemplo de la última que hemos visto, que el producto subió tanto que redujo el índice de endeudamiento con respecto al producto. Sin embargo, cuando usted calcula cuánto se paga de los ingresos tributarios solo en intereses, porque nunca se cuenta el pago del capital, solo en intereses estamos hablando de cerca del 30% de los ingresos tributarios. Entonces, efectivamente me está diciendo que la capacidad de endeudamiento y la capacidad de pago del gobierno está llegando justamente a un límite que puede ser insostenible en algún momento, ¿no? ¿Existen otras estrategias? Sí, existen otras estrategias. A mis estudiantes yo les digo que hay 2 libros que habría que leerse fundamentalmente, que han sido de publicación reciente. Uno en el año del 2019 de Mariana Mazzucato, que se llama El Estado Emprendedor, y el otro que se llama Misión Economía, los dos de Mariana Mazzucato. Esos 2 libros toman el ejemplo de cómo Estados Unidos estamos hablando de quien puso todo el andamiaje de la consenso de Washington y toda la agenda neoliberal, o sea, toma ese país como ejemplo para explicar que el Estado ha sido fundamental en el desarrollo económico de Estados Unidos. Y lo ha sido también en Inglaterra, ¿no? Aquí la única diferencia del Estado fundamental es, pero para, digamos, destriparlo. Esa es la única diferencia. El Estado es fundamental en la República Dominicana, pero es para dar exenciones, para permitir que no se paguen los impuestos, etcétera, etcétera. En Estados Unidos, toda la estrategia de Kennedy en aquel momento, que fue el que dijo que quería poner un hombre en la luna, comenzó inmediatamente a irradiarse en todo el gobierno americano el aporte que podía hacer cada uno de esos sectores. Y todo lo que ustedes tienen en la mano, el celular, la computadora, hoy día, fue producto de la investigación del gobierno americano y fundamentalmente del Departamento de Defensa. Siri es un producto de eso. El GPS es un producto de eso. La pantalla táctil es un producto de eso. Y la está desarrollando el sector privado. De tal manera que lo que hizo el Estado fue poner el conocimiento que ellos habían desarrollado en manos del sector privado, que debió haber sido innovador, porque de otra manera, si se lo ponen a los dominicanos,
a los empresarios dominicanos? Díganme ustedes. Se lo pusieron a esos empresarios y desarrollaron el móvil y desarrollaron todo lo que nosotros tenemos como adelanto tecnológico en la actualidad. Fue el gobierno, no fue el sector privado solo, fue una conjunción dinámica entre esos dos sectores. Por eso el primer libro lo titula El Estado Emprendedor. O sea, el Estado estratégico que se piensa en el largo plazo, ¿no? Entonces, evidentemente que hay estrategias, pero para esa estrategia necesitamos empresarios, ¿no? Y necesitamos un gobierno, evidentemente, que sea, desde el punto de vista de la aplicación de la ley, más riguroso. Desde el punto de vista del gasto público, debería ser más riguroso. Desde el punto de vista del ingreso público, más riguroso. Y tener mayor rigor en el uso de la deuda pública. No es posible el despilfarro en una economía de este tamaño. Y el despilfarro que no se pierde, el despilfarro del gobierno dominicano no se pierde, se va a parar a bolsillos privados, ¿no? Porque cuando usted le dicen, que nosotros tenemos un déficit en el sector eléctrico, no hay déficit en el sector eléctrico. El Observatorio Dominicano de Política Pública demostró en el pacto eléctrico de que eso que ellos llaman pérdidas son ingresos en el sector eléctrico. Lo único que sí nosotros tenemos las pérdidas porque la pagamos. Nosotros sí la pagamos y eso es una pérdida para nosotros. ¿Cuál fue el error? Mira, el error viene de muy lejos. O sea, yo pienso que la formación del Estado Dominicano, desde la Primera República, puede decirse, viene arrastrando una serie de fardos que han tenido que ver en su conformación. Es decir, la corrupción no es de ahora, la corrupción viene del siglo XVIII por allá. Todos esos partidos que conocemos desde el siglo XIX, vamos a decir desde el siglo XVIII hasta la fecha, tienen un comportamiento similar, hasta el propio gobierno. Usted encuentra la dádiva pública para comprar voluntades desde el siglo XVIII aquí en la República Dominicana. Entonces eso es un mal congénito. Un gobierno conformado con esa naturaleza, efectivamente que no puede tener estrategia de largo plazo, porque los gobiernos son de 4 años y hay que acumular durante ese periodo. Voy a ser de abogado del diablo. Contra un argumento tuyo y citando un contraargumento que hicieron desde el Banco de Reservas cuando se armó la discusión de la eventual privatización de Punta Catalina, dice, es falso que se privatice porque eso se le ha entregado a una agencia fiduciaria del mismo Estado Dominicano. Y tú volviste a repetir ahora que es una especie de privatización. ¿Cómo tú responderías a esa objeción? Sí, no, había dicho que dentro de los contratos APP se establece que hay, en el caso de que sea diseño, construcción, administración y devolución del activo. Porque por contrato tú tienes que devolver el activo. Lo que pasa es que en esos contratos que se han discutido no se ha puesto la devolución del activo. Entonces, si no está establecida en el contrato la devolución del activo, entonces, ¿cómo es posible que me digan que no hay una... Bueno, no se dé hasta que llegue el plazo de los 30 años, por ejemplo, en ese contrato, a ver qué pasa. ¿Se devuelve el activo al gobierno? Sí, se devolvió el activo al gobierno. Lo que ocurre es que la devolución del activo no está garantizada al gobierno. Entonces, cuando se habla de un contrato APP, tiene que plantear si es la enajenación, digamos, si se cede un activo del gobierno, tiene que plantearse la devolución del activo. Y esa devolución es muy importante porque en esa devolución debe establecerse en qué condiciones se devuelve el activo. Primero, o sea, no le pueden devolver un activo, no, que se depreció y que ahora lo que es, no. Tiene que ser exactamente en las mismas condiciones en que el sector privado lo recibe. Entonces, eso no está establecido. Incluso en el contrato de Punta Catalina es peor porque dice lo que quede es lo que se va, la reminiscencia de lo que quede. Entonces,
Los activos, no, entonces, desde ese punto de vista, entonces, efectivamente no es claro que se devuelva un activo al gobierno en las condiciones en que originalmente se lo entregó al sector privado. Así que la gente del Banco de Reserva tiene que revisar la literatura en ese caso. O sea que podríamos hablar de una suerte de ¿cómo se llama? Bueno, como filósofo tengo que hablar, privatización en sentido analógico. Digo, una analogía de privatizadora. Simón Gay está pidiendo la palabra. Como se habló de la eficiencia de la empresa privada, yo diría cuánto anualmente en exenciones impositivas recibe la empresa privada. Tengo entendido que recientemente hubo exenciones privadas por más de 240.000 millones de pesos. Me corrigen si no es así. Y arrastramos todos los años exenciones fiscales que favorecen la empresa privada. Cualquiera sí es eficiente. Yo quería a esta buena persona que tengo poco que lo tengo tratando personalmente. Miren, eso es un mito, lo de la mano de obra más barata de los inmigrantes del vecino país, vamos a hablar claro. Eso es un mito. Eso es una farsa. Yo tuve más de casi 40 años en la construcción. Yo sí sé cómo opera eso. Les voy a dar un dato. La mano de obra, esa mano de obra que nos estamos refiriendo, tiene una gran ventaja. No es que cobra menos, no es que se le paga menos, es que está disponible 24/7. Si usted se pasa hoy, domingo, lloviendo por una construcción, es posible que no vea ningún ciudadano dominicano trabajando. Y usted podrá ver brigadas de obreros trabajando, fajados, hoy. Entonces, para nosotros los constructores, eso sigue siendo una ventaja. Pero no es que cobran menos, no es verdad. Sí, he oído muchas veces que es una mano de obra ineficiente. Sí, yo puedo decir que sí. Mis mediciones, yo brego con eso, de hecho soy docente en la materia de gerencia de proyectos. Fíjense cómo funciona. Se lo voy a explicar y se lo voy a explicar a Polinar para que no vuelva a decir eso, que es más barato. Yo tenía a Yato, un haitiano que heredé de otro compañero. Me fui a su escuela en San Pedro de Macorís. Yato era el gerente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice eso? De recursos humanos. Él era que contrataba a todo mundo en la obra. Él le daba el visto bueno. O sea, yo llegué a llevar obreros que me acompañaban siempre, dominicanos, y en un momento me dijeron, ingeniero, yo me voy, yo no aguanto esto porque me están haciendo la vida imposible. Fíjese cómo funciona. O sea, hay un cierto monopolio. Y yo creo, sospecho, eso no tengo prueba de eso, que esa brigada que trabaja los domingos lloviendo, esa brigada tiene que hacerle un aporte al que los convoca. Ese es posible que esté pagando por debajo de la tarifa de los salarios mínimos. Pero nosotros los que los contratamos como empresa pequeña o mediana o grande, tenemos que pagarle por la tarifa. No es cierto. Gracias.
Podemos volver al tema de las asociaciones público-privadas y otro día organizamos uno sobre mano de obra e inmigración. Pero para aclararle solamente así Que rápido. sea breve, por favor. Mientras tanto, Sí. Elizabeth se va acercando, por favor. Sí. Sí, esto es aclarando, permíteme, esto es aclarando un asunto. Muchas veces se hace lo que es una contratación a través de un maestro de obra y él tiene su equipo. El maestro no cobra por tarifa, pero él tiene su manejo con su equipo. Era cuánto, pero eso hay que Gracias por dilucidarlo explicarnos, en sí. otro tema. Yo más o menos tengo una información Para que no se similar. vuelva a repetir Sí, eso. sí, sí. Gracias por su aporte. Apolinar, me gustaría, Volvemos al tema de las alianzas público-privadas. y sí. los fideicomisos. Gracias. Lo que me gustaría es pedir que como algunas precisiones. Una, si en tu opinión hay temas, asuntos o aspectos del desarrollo nacional que nunca deberían entrar en una conversación sobre APP, y si hay aspectos en los que sí fuera posible una APP bien diseñada, bien pensada, razonable, digamos como para separar un poco, si fuera posible, de modo que no se genere una sensación como de que Satanás está debajo de todas las APP en el mundo. Una segunda cuestión que me parece importante es distinguir que quizás en la República Dominicana hemos estado usando figuras propias del derecho privado para asuntos de derecho público. Y que en esa confusión, en ese mal uso, es que estamos generando todo este ruido innecesario. Quizás si mantenemos la Coca-Cola como un asunto de un cumpleaños está bien y no pasa nada, y si lo usamos como medicamento y terapia para el hígado está muy mal. Entonces, creo que ahí hay un tema importante de separar en lo que hemos estado haciendo en la República Dominicana. Que hay figuras que son propias del derecho público y figuras que son propias del derecho privado y no pasa nada con aceptarlo. Y la tercera cosa, hablando ya tanto para las APP como para los fideicomisos, es que también en la forma en que se estructuran las operaciones da pie a que se malutilicen cosas que no están mal por sí mismas, sean malutilizadas. Y que me atrevo a corregirte, perdón, cuando tú decías que estaría bien como la aplicación de la ley y que los gobiernos dominicanos se ocuparan de aplicar la ley, que yo creo que incluso estaría mejor que las entendieran. O sea, que creo que también hay un tema que pasa muchas veces, que quienes están aplicando la ley tampoco la entienden mucho. Y creo que eso también genera problemas en la sociedad dominicana. Eso era. ¿Se pueden hacer asociaciones público-privadas? Sí, claro que se puede. ¿Y podrían tener buenos resultados? Sí, pueden tener buenos resultados. El asunto son los prerequisitos, o sea, el prerequisito para que una APP, para que un contrato funcione bien, primero tenemos que tener un gobierno idóneo, y de idoneidad me quiero referir sencillamente a que haya la menor corrupción posible. Porque en los contratos APP que hemos tenido, evidentemente que ha habido no solamente falta de voluntad de quienes negociaron los contratos, sino también le dieron demasiado al sector privado. Es decir, decirle, por ejemplo, en la carretera Santo Domingo-Samaná, que el gobierno le iba a garantizar con la cláusula del impuesto mínimo, del ingreso mínimo garantizado, un 16.4% en dólares como tasa interna de retorno del proyecto, cuando la tasa de interés en Estados Unidos estaba en alrededor de 3%, es una barbaridad. De tal manera que tenemos que tener probidad, pero no probidad, o sea, que el individuo sea probo, no, que el funcionario público sea probo, no. Es que el marco jurídico impida que el individuo se corrompa. O sea, que tú no tengas un año y tanto tratando de meter a 2 gente presos que todo el mundo sabe, aunque no tenemos las pruebas, que se hicieron millonarios, y todavía estamos en el proceso de construcción del expediente y todavía siguen presos y todavía... O sea, si no hay ningún tipo de consecuencia que pueda de alguna manera sugerir
el cambio de comportamiento en el sector público dominicano, es muy difícil que yo pueda tener un contrato sólido que favorezca no solamente al sector privado, sino también al sector público. Y eso es importante. No se puede dejar de lado. Sí, ciertamente, o sea, todo el barullo que se ha armado con el fideicomiso ha sido resultado de que no existía el marco legal de poder hacer un fideicomiso público y sencillamente se sigue rigiendo por la Ley de Derecho Civil, y eso usted lo sabe mejor que yo porque es abogado. Entonces, el hecho fundamental y la diferencia clave es que hay un activo público que se pone en manos de una fiducia que sencillamente oscurece todo ese activo público. Entonces, el gobierno es un gobierno para el público que debe rendir cuentas. Y que rendir cuentas significa darle a todos los ciudadanos todos los detalles necesarios para que uno pueda evaluar que efectivamente se está haciendo una conducción transparente de los dineros que nosotros le damos al gobierno. Porque ellos pagan la deuda porque nosotros pagamos impuestos. No todos, ¿eh? Hay una minoría que es la que más gana, que menos paga impuestos. Nosotros, lo que ganamos menos, la familia, generalmente gasta todo su salario en consumir los bienes y servicios que necesitamos y no nos sobra. De tal manera que prácticamente gastamos el 100% de nuestros ingresos en consumo. Pagamos impuestos. Y esos impuestos son alrededor del 76% de los ingresos tributarios dominicanos. Mientras que las empresas que tienen ganancias solamente pagan el 22%. Entonces, comenzando por ahí, el gobierno tiene que hacer una reingeniería total, ¿no? Total, para poder enfrentar lo que son los desafíos que tiene, ¿no? Sencillamente no puede ser de otra manera, ¿no? Y efectivamente, estoy de acuerdo con la estructura de las operaciones, tienen que efectivamente ser supervisadas desde el principio hasta el final y lograr un contrato equilibrado para el sector público y para el sector privado. Pero ahora no lo tenemos. Con el sector privado que tenemos, que ha sido un sector privado que la tesis que he tratado de desarrollar, que se ha hecho fundamentalmente a la sombra, y no a la sombra, sino en el solo beneficio que tienen de su relación con el gobierno, que no han sido empresarios desarrolladores de ideas novedosas para, valga la redundancia, el desarrollo de la sociedad dominicana en todos sus sentidos, sino que ha aprovechado fundamentalmente lo que de beneficio tiene hacer negocios con el gobierno. Y eso hay que cambiarlo, porque el sector público no puede solo. O sea, una sociedad está compuesta por clases sociales y necesariamente tenemos que contar con todas ellas. Ahora, ninguna de ellas debe aprovecharse de la otra. Esa es la idea. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Ojalá que este material, dos cosas que... Ay, perdón, hay una palabra todavía. Una última palabra. Sí, Yo la había pedido, te Sí, mandaron eso, correcto. te mandaron eso a Polinar. Ajá. Aquí pienso que muchos eufemismos en el tratamiento de estos temas, que hay que desmontarlos si queremos hacer una discusión en profundidad y con suficiente transparencia. Que no quedan desmontados sencillamente ni con una consigna para los que puedan ser o somos consigneros, ni quedan trabajados en profundidad con su simple enunciación. Hay una cosa que fue planteada al principio por ti, Pablo, y creo que toca una cuestión que tiene que ser central. Cuando estamos hablando de la eficiencia del Estado, partimos del criterio que aquí se nos convenció a todos que el Estado era ineficiente, aquí en el mundo entero. Ocurre que la electricidad de Inglaterra fue privatizada y la privatizó una empresa francesa, estatal. ¿Dónde está la ineficiencia? ¿En cuál de los dos estados? Probablemente lo que está planteado es un problema de lógicas de acumulación. Y creo que hay un problema de modelos de acumulación también que está planteado, y eso lo hemos visto en el sector eléctrico. La ineficiencia. ¿Es ineficiente Punta Catalina?
No es rentable Punta Catalina. No está dejando cualquier cantidad de dinero, ahora mismo, según dice el gobierno, porque hay que privatizarla bajo cualquier formato, porque hay que entregarla al sector privado. Y si el sector privado va a invertir y necesitamos que invierta, ¿por qué tiene que ser en ese contexto y bajo ese tipo de figuras? Esas figuras han sido usadas. El problema no está si es una figura del sector privado o no. El problema es cuál es el propósito y qué es lo que se articula y qué es lo que se construye, cuál es el propósito de la propuesta, el propósito. ¿Qué es lo que buscan? Cuando se hizo Punta Catalina, donde se hizo contrato de enfiteusis, ¿qué implicó? Cuando el escándalo no pudo, lo resolvieron como negocio del grupo Vicini. Si uno busca exactamente dónde están las cosas, hay que llamarlas por su nombre. El gran problema es que estamos ahora planteando 3 oleadas de privatización. Coincidimos, hemos discutido mucho eso, ¿verdad? La de Trujillo, la que se planteó a partir del 69 y la que se concibió desde los gobiernos del PRD-PLD. Y lo digo y con eso concluyo, planteando una preocupación seria porque aquí hay que ir al fondo de la política que hay que plantear. La ley sobre las APP las diseñó, las montó el PLD, gobierno de Danilo. Las montó, no pudo ni siquiera hacerle el reglamento. ¿Por qué? Porque manejaron la política en una dirección en función de las condiciones del país. Le llegó el gobierno de Abinader. En la transición, 2 meses, con una transición tan traumática, le hicieron el reglamento. Crearon un superministerio. ¿Y cuántas APP hay en el país bajo ese criterio? Y la lógica de los fideicomisos, ¿por dónde va? La sociedad paró el tema de los fideicomisos desde el punto de vista de la subjetividad de la gente. Pero sin embargo, te lo mandan al CES, en lo de Punta Catalina, te entretienen la gente, te someten la ley y sin hablar de la ley y sin resolver nada en el CES, porque ahí tampoco se resuelve nada. ¿Qué están haciendo con la ley de fideicomiso de Punta Catalina? ¿Y qué están haciendo con las leyes? Ya aprobaron otros fideicomisos, pero usted no mandó una ley. La discusión como que debe ser otra, porque el tema de las APP no es discutir si ella es mala o es buena, porque al final de la jornada, ¿cuál es la diferencia que hay entre una APP y una empresa mixta? ¿Cuál es la diferencia que hay? Porque no han habido empresas mixtas aquí en todas partes. El vínculo del capital privado y el capital público, pero nos quieren entretener en el marco de esas discusiones mientras desarrollan una política en lo real, mientras a Dios rogando y con el mazo dando. Y concluyo planteándolo como preocupación porque al final de la jornada, de un eufemismo en otro, nos mantienen entretenidos en una cosa mientras la lógica de la reestructuración del modelo de acumulación capitalista continúa y nos están dando en la madre, destruyendo absolutamente el país. Creo que estamos, y es lo que quiero plantear, en un proceso de protoprivatización, es de privatización sobre la privatización ya realizada en una etapa donde a este Estado le quedan pocas cosas porque incluso los gobiernos ya no son a través de intelectuales orgánicos, sino que ellos son gobiernos sin mandar emisarios, sino ejerciéndolo directamente y verbo y gracia, lo que pasa en la zona colonial. Bueno, plantean una serie de preguntas. Yo al comentario de Fernando no voy a responder porque efectivamente concuerdo con lo que él está planteando. Pero sí tengo a una persona que mandó un conjunto de preguntas, parece que por Facebook, ¿no? Ah, mira, vamos a ver. Entonces, pero fundamentalmente dice que no sabía que se habían utilizado la Fuerza Armada para hacer en principio todo el mantenimiento de la carretera Santo Domingo-Samaná. Efectivamente sí se usaron. Ahora, eso no está en el contrato, evidentemente. Él dice el BOOT, que es el acrónimo de Build, Own and Operate, que es una forma digamos, de fideicomiso, de APP. Él dice que no es una APP y yo estoy de acuerdo con él, pero yo no mencioné esa, yo mencioné diseño, construcción, operación y mantenimiento de un contrato a largo plazo, de tal manera que esa duda tiene que estar bien clara, o sea, no se puede confundir lo que yo planteé con eso que plantea el que me formuló la pregunta.
Yo sé que Bernardo, pero Bernardo, eso lo hablamos personalmente, ¿no? Pues bueno, nuevamente muchas gracias por estar presente. Creo que podemos hacer un compromiso aquí. Vamos a organizar un buen seminario sobre esto con tiempo, con calma, multidisciplinar, donde los elementos planteados por Apolinar en este, para mí, trabajo germinal, porque estoy de acuerdo con Fernando en el sentido de que en el manejo de una discusión de este estilo tiene mucho de somnífero, ¿no? De querer prometer cosas que hay que pensarlas con más calma y sobre todo que se ofrecen con un automatismo que se vuela por arriba la historia, la cultura política y los modos de hacer y ser. Entonces a mí me parece que esto es una suerte de como de ingenuidad de personas que tal vez no han bregado tanto con lo que realmente es un Estado, ¿no? Entonces, aquí hay que, entre otras cosas, plantearse seriamente una concepción del Estado y discutirla, tomando en cuenta todas estas variables. Bueno, pues entonces sepan que la revista está disponible online y gracias por venir. Bueno, vamos a ver, una última palabra de despedida. Por favor, hable. Me preocupa. Estoy sintonizado con Fernando porque nosotros tenemos un observatorio de la academia, el Banco Mundial. Nosotros hemos hecho un recorrido y a veces oigo y escucho nuevos actores que se suman y vienen con unos discursos que ya nosotros hemos trillado bastante. Al escucharte me sentí bastante bien porque lo que creo que debemos articular lo que hemos hecho con lo que se está haciendo, con lo que se piensa hacer. Esa es mi humilde propuesta. Desde la academia hemos trillado, y aquí estamos varios representantes, que pasamos inclusive por los salones del Banco Mundial. Ahí nos reunimos con buen café, queso y eso, pero entonces como que no llegamos a nada. Y que no sigamos nosotros articulando nuevas experiencias, sino que, Apolinar, que nosotros recorramos e integremos, a propósito del término de integración, integremos los elementos de una forma que avancemos más rápido. Muchas gracias. Tengan buenas tardes.